Muy bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como se suele decir en estos medios, en un contexto internacional e intercultural, hoy tengo el privilegio de poder tener en este espacio de entrevista entre evangelistas a mi hermano Miguel Esparza. Tuve el gusto de poder conocerle hace casi 5 años, ahora en Semana Santa hace 5 años, que nos pudimos conocer en una conferencia de Living Water en Madrid. Ujú. Y bueno, desde entonces hemos estado un poquito en contacto. A partir de ahora, Dios mediante, intentaremos que ese contacto sea más regular. Bien, pues nada, bienvenido Amén. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Pastor Antonio, bien, gracias a Dios. Aquí conectándome desde las oficinas ministeriales de Living Waters aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. Muy bien. Bueno, pues me gustaría, para poderte conocer un poquito mejor, conocer si estás casado, Miguel, si tienes hijos, etcétera. Alguna cosita así de carácter personal. Así es, efectivamente sí, me siento muy gozoso de tener a mi esposa ya por casi 24 años. Este noviembre vamos a ajustar 24 años. Wow, qué bien. Qué Tenemos, bueno. tenemos tres, tenemos tres hijos, dos varoncitos y una niña, aunque el Señor nos los envió un poquito separados, no todos a la vez. El mayor, Miguel Junior, Miguel cumple 20 años este próximo mes. Mi niña Daniela tiene 13 y Danielito cumple 9 este próximo mes también. Así es que tenemos 19, 13 y 8 años. Muy bien, gloria a Dios. Yo también soy padre de tres varones. Bueno, Miguel, han pasado 5 años desde que nos conocimos. Me gustaría poder, por el espacio de tiempo reducido con el que contamos, de que nos puedas contar un poco así cómo conociste al Señor, cómo llegaste a establecer una relación personal con nuestro Ujú. Señor Jesucristo y cómo es que empezaste a formar parte del equipo de Living Water. La versión resumida, yo sé que estamos un poco corto de tiempo, pero la Sí. versión resumida es que eh, hace muchísimos años, estaba en mis veintes, en aquellos años, allá por los noventas, una amistad me invitó a la iglesia, escuché el evangelio por primera vez, hice alguna profesión por Cristo en ese tiempo, pero realmente no fue un compromiso, realmente no fue un todo sí, fue un sí, pero todavía viviendo mi vida un poquito, pues no entregada al Señor, no un compromiso completo. Así pasó un poquito menos de una década, ya casado, ya por el año 2003, 2004, empecé a ver unos episodios en la televisión de Way of the Master, Los Pasos del Maestro. En aquellos años era conducido por Kirk Cameron, un actor conocido aquí en los Estados Unidos, y Ray Comfort. Y por primera vez escuché una presentación bíblica y clara del Evangelio. Y por primera vez entendí que era un pecador, 100%. Escuché los mandamientos. Por primera vez entendí que la paga del pecado es la muerte. Por primera vez entendí que el Evangelio no es una promesa, no es ningún tipo de promesa más que exclusivamente el Evangelio es una promesa de la salvación y el regalo de la vida eterna. Hay una confusión que existe dentro de algunas iglesias donde el Evangelio es una promesa de una mejor vida, pero más bien, sí es una mejor vida, y quiero aclarar, pero más bien la promesa del Evangelio es, es una promesa de la vida eterna. Y precisamente conocí, una vez que vine al Señor por allá en el 2010,
unos años después de que comprometí mi vida al Señor, después de que entendí que había pecado en contra de Dios, después de que entendí que no me había entregado al Señor y que estaba viviendo todavía mi vida al margen con cosas que yo quería hacer, y cuando vine a rendirme completamente y decir, Señor, soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, por favor, perdóname y hazme una persona nueva. Cuando eso sucedió, entonces el Señor dijo, ok, estoy listo ya para poder utilizarte de alguna manera. Y allá por el 2010 conocí a Living Waters en una conferencia aquí en Los Ángeles, California, y, y de ahí salió una entrevista de trabajo, y de ahí salió otra entrevista, y después de 3 meses vino una oferta para reunirme al equipo de Living Waters formalmente ya en enero del 2011, pero eso significaba dejar atrás mi carrera profesional y iniciar una nueva carrera, pero sirviéndole al Señor en aquel tiempo como el director de Living Waters español, el director para Latinoamérica. Muy bien, gloria a Dios. Esa es tu función hoy en día, ¿no? Sigues realizando esa función. No, de hecho, Ha cambiado. han cambiado las Sí. cosas. Hace 2 años acepté la posición de vicepresidente de alcance global para todo el mundo, para Ah, Living amén. Waters. No lo Y si, sabía. y si recuerda, en ese tiempo fue el hermano Luis, el pastor Luis, que en ese tiempo era mi asistente. Y cuando yo tomé Sí. esta posición, lo nombramos a él el director para Latinoamérica, el pastor Luis Ángeles, que está ubicado desde Tulancingo a México. Y él está en esa función y yo estoy ahora como vicepresidente de alcance globalmente para Living Waters, y todavía Latinoamérica y español está bajo, um, pues, pues todavía estoy al tanto de lo que sucede en Latinoamérica a través del pastor, y de hecho este año voy a acompañar al pastor Luis, el hermano Emil Swain y Mark Spence, que estuvieron en España, los dos Sí, hermanos. sí, sí. Este año nos va a tocar vamos a tener una conferencia nacional, dos, ahí en el Caribe, una en República Dominicana y en julio, y después por allá en septiembre vamos a estar en Puerto Rico para una conferencia nacional. Así es que el Señor, pues, me abrió esta puerta para confiarme no solo el alcance de Latinoamérica, pero confiarme el alcance para, pues, realmente globalmente a todos los lugares que tenemos alcance a través del ministerio. Amén, muy bien. Pues gloria a Dios por poder compartir esa noticia. La verdad es que no estaba al corriente y creo que es Dios delegando responsabilidad en tus manos. Miguel, el Ministerio de Aguas Vivientes, desde la perspectiva del agua, del lenguaje español, Living Water, en el ámbito de Internet, en el contexto de YouTube, es muy conocido. Tú te metes y es fácil toparte con uno de vuestros vídeos. Pero ¿podrías explicar de forma breve también cómo surge el Ministerio de Living Water y qué mecánica de trabajo tiene, cómo funcionáis? Bueno, Living Waters inició hace más de 30 años. El fundador es el hermano Ray Comfort, que también es coanfitrión de nuestro programa The Way of the Master, en español, Los Pasos del Maestro. Y el programa, el ministerio inició a finales de los 90, a principios de la década del 2000, y inició realmente como un ministerio pequeño, familiar, desde casa. De ahí tuvieron que rentar algunas oficinas, de ahí siguió creciendo y ahora pues tenemos un equipo bastante amplio. 30 años después, yo ya tengo 12 años con Living Waters, desde el 2011 me inicié con ellos. Amén. Y la mecánica y la función de Living Waters es muy sencilla, pastor. Nuestra visión es de inspirar y equipar a la iglesia a cumplir con la gran comisión. Pareciera como que en general a la iglesia se nos ha olvidado la función principal por la cual existimos
como creyentes, como seguidores de Jesucristo, que Amén. es para ser testigos fieles de Jesucristo, de Amén. testigos fieles de el sacrificio que Él hizo a nuestro favor para poder ofrecernos el regalo de la salvación y de la vida eterna. Entonces, nuestra meta y función es no solamente predicar el evangelio, pero también equipar a la iglesia como lo hicimos en esa ocasión ahí en Madrid y a donde quiera que el Señor nos permita ir, de poder llevar principios bíblicos y herramientas básicas para que la iglesia pueda compartir el evangelio de una manera efectiva y de una manera bíblica también. Amén. Hermano Miguel, yo tengo así, yo sí, imagino no lo vas a ver porque además se vería al contrario, pero no recuerdo nunca el nombre. Esto es para el libro, es un marcalibro. Ok. Sí. Y lo que aquí tengo en este marcalibro precisamente son los 10 mandamientos. Es la ley moral de Dios. ¿Qué lugar ocupa la ley moral de Dios en la filosofía ministerial o en la metodología evangelística de Living Water? Bueno, y realmente aclarando, pastor, la filosofía evangelística o ministerial del ministerio no emana obviamente de Ray Comfort, emana directamente de la Biblia, de la palabra de Amén. Dios. Estamos Amén, amén. siguiendo los pasos de El maestro. Jesucristo, los pasos de el maestro. Amén, amén. Y Jesús siempre ofreció ley al soberbio y gracia al humilde. Y la función principal que tiene la ley es de traer conocimiento de pecado. Es por la ley, dijo el apóstol Pablo, es por la ley que conocemos de el pecado. La ley nos salva, la ley nos justifica, la ley tiene una función. De acuerdo ahí en Romanos 3, 19 y 20, una de las funciones es de cerrar toda boca y dejar a todo mundo culpable frente a Dios. Así es que es por la ley que tenemos conocimiento de pecado, y además en el libro de Gálatas nos dice el apóstol Pablo que la ley es como un ayo, un maestro que conduce y apunta a las personas a Jesucristo. Y usted conoce y ha visto los programas de los pasos del maestro, estoy seguro, ha visto algunos de los videos de YouTube, y normalmente llevamos a las personas a examinarse frente a la ley, tal como lo hizo Jesús, como el joven rico lo hizo con la mujer samaritana, con el joven rico. Le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo, buen maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y curiosamente ahí Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno a mí si solo hay uno que es bueno? Y ese es mi Padre que está en el cielo. Él mismo no se consideraba ser bueno. Y ya conocemos lo que dice ahí la Escritura. Le dio 5 mandamientos horizontales o lineales. Le dijo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y dijo, el joven dijo, sí, ya he hecho todo eso, pero todos esos mandamientos son horizontales, son mandamientos hacia el hombre. Pero le dio uno más después, y Jesús le dijo, bueno, ve y vende todas tus posesiones, regálaselos, dáselos a los pobres y ven y sígueme. Y básicamente le estaba dando la esencia del primer y segundo mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y obviamente que no te harás un ídolo, una imagen enfrente de mí. Y obviamente este joven, pues su ídolo era el dinero, que valía para él más que Dios. Entonces le dio la ley. La palabra dice que el joven se fue Triste. triste y bueno, siguió su camino. La mujer samaritana le dijo, mira, ve, llama a tu marido. Y la mujer dijo, no tengo marido. Y le dijo, pues es que ese no es tu marido, ni nunca has tenido. 5 has tenido, le dijo, perdón, y ninguno ha sido tu marido. La mujer había tenido relaciones en adulterio y le mostró su pecado. Y ya más adelante y en la escritura la mujer le dijo, pues es que ha de venir aquel el que nos mostrará todas las cosas. Y Jesús dijo, yo soy. Él se reveló como el Mesías. Le dijo, ahora anda, vete. Igual que a la mujer encontrada en adulterio le dijo, ve ahora, le dio la gracia, pero ahora vete, pero no peques más. Entonces
La ley tiene una función específica en el evangelismo que es de traer conocimiento de pecado. Si solamente le decimos a una persona, le damos la gracia y le decimos, Cristo te ama, Cristo murió en la cruz por ti, es posible que la persona nunca entienda que se tiene que arrepentir primero, tiene que haber arrepentimiento primero, tiene que, después de arrepentirse, el siguiente paso es confiar en Jesús como Señor y Salvador, pero confiar en Jesús como Señor y Salvador es como lo explica el hermano Rick Comfort, es como una persona que se va a lanzar de un avión porque el avión se va a estrellar y le dan un paracaídas. La persona toma el paracaídas y se lo pone y siente paz y gozo porque sabe que a la hora de brincar del avión, a la hora de saltar, lo único que lo va a salvar es ese paracaídas. De la misma manera, las escrituras nos dicen, vestidos del Señor Jesucristo, porque a la hora de pasar de aquí a la eternidad, que todos vamos a pasar a la eternidad, es decir, todos vamos a morir un día, y dice, vestidos del Señor Jesucristo, si nosotros morimos en Cristo, entonces vamos a tener paz y gozo en nuestro corazón, porque sabemos que a la hora de pasar a la eternidad, lo único que nos va a salvar, el único que nos va a salvar de una muerte segura y una eternidad separado de Dios, va a ser nuestro Señor Jesucristo, quien nos va a declarar libres de toda culpa, inocentes, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo, por venir a la cruz en arrepentimiento. Pero es importante saber qué es el pecado y cuáles son las consecuencias, porque si no, no vamos a apreciar el remedio, no vamos a apreciar la cruz. Cuando un paciente va con el doctor y el doctor le dice, señor López, tomes este medicamento, el señor López no se lo va a querer tomar, a solamente que el doctor le diga, señor López, le hicimos estas radiografías y estos análisis y tiene estos síntomas de esta enfermedad muy grave. Entonces el señor López va a decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, déjeme darle las buenas noticias, que este medicamento, tomes ese medicamento y le va a salvar su vida. El evangelio de cierta manera es la enfermedad de este mundo, es el pecado, pero el medicamento es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, muy bien, qué bueno que des esa explicación. Cuando yo estuve hace 5 años con vosotros en la conferencia fue porque me llamó precisamente mucho la atención después de más de 30 años convertido, de encontrar en la ley moral de Dios una herramienta precisamente no para salvar a nadie, como tú muy bien mencionabas, pero sí para traer esa conciencia de pecado, una herramienta que funciona como un espejo moral que uno puede de alguna manera presentar delante de la persona, pues precisamente para eso, ¿no? Para que tome conciencia de cuál es su situación y su condición delante de Dios y que él no puede hacer nada para solucionar eso. Y ahí es donde, como tú decías, viene la buena noticia, ¿no? Viene a ese mensaje que tanto nos gusta dar de que no solo no puedes hacer nada, sino que no tienes que hacer nada. Ya él lo hizo y nos toca creerlo y confiar en su obra, ¿no? Miguel, esta herramienta como tal, la ley moral, a mí me da la impresión después de estar usándola y enseñándola, compartiéndola con otros, que dentro del contexto evangélico sigue siendo una herramienta que está a nuestro alcance en las escrituras. Como bien dice, no es algo que ha inventado Ray Comfort o Living Water, sino que está en la palabra del Señor, que la usó nuestro Señor Jesucristo, que la usaron los apóstoles y que la han usado a otras personas a lo largo de la historia de la iglesia, reformadores, evangelistas, etcétera, que es una herramienta, decía, muy desconocida dentro del campo evangélico. ¿Por qué piensas tú que se da ese desconocimiento en nuestro contexto? Porque a principios del siglo pasado, a principios del siglo pasado, la iglesia eliminó algo, una herramienta muy importante que es el uso de la ley. Satanás obviamente se ha infiltrado aún en medio de la iglesia
para suavizar el mensaje, para no ofender a personas y que Amén. pueda haber una iglesia llena de personas que realmente nunca se han arrepentido de sus pecados y viven una vida religiosa que es atender los cultos los domingos y el resto de la semana posiblemente hacer lo que les plazca hacer. Entonces quitaron esa herramienta, esa llave con una invitación a ven a la iglesia así como eres, pero está bien, debemos decir eso, pero te quedas así como eres. No hay un cambio, dice la palabra de Dios en 2 Corintios. En Cristo eres una nueva creación. Todas las cosas viejas han pasado Amén. y ahora todo es hecho nuevo. Nuevo. Entonces, esa es una estrategia del demonio porque a Satanás no le importa que haya una iglesia llena de personas. A Satanás no le importa que vayan y levanten las manos y estén en el tiempo y que vayan estudios bíblicos y que se reúnan en familia. A Satanás no le interesa. A él lo que le importa, lo que sí le afecta es que haya personas que realmente se arrepientan de sus pecados, entiendan lo que hizo Jesús en la cruz y puedan recibir realmente a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento todo cambia. Esa persona ya es una persona nueva que tenía estos vicios, tenía esa vida pecaminosa, vivía esa vida pecaminosa, pero que ahora va a dar un giro completo. Arrepentimiento es un cambio de mente y es dar un giro completo de 180 grados y ahora ir en la dirección buscando la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la ley, una vez más, regresando al asunto de la ley, es muy importante porque si recuerda, pastor, allí en el libro de Juan, creo capítulo 8, la mujer que fue encontrada en adulterio, y yo sé que todos conocen la historia, pero en algún momento Jesús se levanta y dice, el primero el que nunca ha pecado, que sea el primero que lance la primer piedra, pero cuando él dijo, el que no ha pecado, la interpretación del pecado, de acuerdo a primera de Juan 3:4, de acuerdo a primera de Juan, la definición del pecado es la transgresión de la ley. Cuando uno transgrede la ley, entonces está pecando. Entonces realmente Jesús lo que le dijo a los escribas y a los fariseos que le llevaron a esa mujer, que sí fue encontrada en adulterio, lo que él les dijo, el primero que nunca ha mentido, el primero que nunca haya robado, que nunca haya cometido adulterio, aún en su corazón o en su mente, que nunca haya deshonrado a sus padres, que nunca haya tenido, hecho dioses ajenos, que nunca haya roto cualquiera de los mandamientos, ese tira la primera Que piedra. tire Y trajo conciencia, trajo conocimiento de pecado. de pecado. Dios nos ha dado una conciencia a todos. Conciencia significa, si separamos la palabra con y luego ciencia, ciencia es conocimiento. Entonces, con conocimiento. La palabra conciencia es conocimiento y nos muestra, la conciencia nos sirve de testigo para condenar, perdón, o disculpe, estoy buscando otra palabra en español, No pastor. importa. Nuestras acciones. Entonces, esos fariseos se fueron uno a uno tirando las piedras porque ninguno pudo decir no. ¿Y qué función tuvo ahí la ley? Cerró toda boca y los dejó a todos culpables frente a En Dios. silencio. Amén, amén, amén. Bueno, Y, yo tengo en mis manos un libro que le va a resultar familiar, imagino, aunque lo vea al revés. no, sí lo veo bien. ¿Lo ves bien? Soy yo el Sí. que lo veo reflejado, lo veo entonces al revés. Los pasos del maestro, lo pude adquirir cuando estuve con vosotros en Madrid, es muy interesante. ¿Qué me puedes decir de esta guía de estudio? Que además estuve revisando y está recomendada por personas muy conocidas como John MacArthur, John McDowell, que es uno de los grandes apologistas que Así tenemos en es. nuestras filas. Yo tuve la oportunidad de conocerle en Barcelona hace varios años. ¿Qué utilidad podemos sacarle a los pasos del maestro? Sí, los pasos del maestro es un estudio bíblico, ese libro, esa guía es parte del estudio bíblico de 8 sesiones en video y realmente los pasos del maestro es la enseñanza de cómo
iniciar una conversación, cómo romper el hielo, tal vez con un tratadito bíblico para iniciar una conversación, cómo llevar a una persona de lo natural a lo espiritual. Jesús con la mujer en el pozo de agua le dijo simplemente dame de beber, mujer, dame de beber. Estaba hablando de cosas naturales y usó el pozo como un rompehielos porque era un pozo de agua y le dijo, mujer, dame de beber. Y bueno, conocemos las escrituras, la mujer le dice, ¿por qué tú me pides a mí agua de beber, siendo tú un judío y yo una mujer samaritana? Y Jesús le dijo, pero es que si supieras quién es el que te dice, dame agua de beber. Entonces de ahí hace un giro de las cosas naturales a las cosas espirituales. Tú beberías de esa agua y tendrías sed, pero el agua que yo te dé fluirán ríos de agua viva dentro de ti. Entonces, hace un giro de lo natural a lo espiritual. Y normalmente cuando damos un tratadito, tengo los trataditos del millón, entre muchos son muy buenos. Sí, tengo algunos. Porque es muy fácil decirle a una persona, tenga, mire, aquí ha recibido este tratadito, es un billete, a ver, no se ve bien, ahí se ve mejor. Sí. Es un billete del millón, donde atrás, y no se ve bien por la luz, trae la ley y trae la presentación del evangelio. Sí. Yo lo que hago es, me giro de 1,000,000 de dólares o pesos o euros, dependiendo lo que sea, de lo natural, y digo, pero es que no es un billete, obviamente no es un billete real, es un tratadito bíblico, pero les digo a las personas, se llama el billete del millón porque tiene la pregunta del millón, y ahí hacemos el giro de lo natural a lo espiritual. La pregunta del millón es si usted va a ir al cielo, y ya de ahí nos abre la puerta para predicar el evangelio a las personas. Entonces, pues, pastor, mire, los pasos regresando al libro. Sí. Ese libro nos ayuda a cumplir con nuestra función, que es inspirar y equipar a la iglesia. A todos los hermanos que estén viendo esta transmisión, esta entrevista, les quiero decir, perdón, que no hay nada más amoroso que compartir el evangelio, que traer las buenas noticias del evangelio. Amén, y llevar amén. a una persona sobre la ley. Amén. No es ser juicioso o pasar juicio sobre las personas, es solamente para traerles a ellos conocimiento de pecado. Yo muchas veces cuando he compartido una persona, le he dicho, mire, yo había sido un mentiroso, ladrón, adúltero de corazón, adúltero, había deshonrado a mis padres, me puedo usar a mí como ejemplo en ese caso, pero la ley no es para traer juicios sobre las personas, sino solamente para traerles conciencia y entender que han fallado. Y cuando entienden que la paga del pecado es muerte, entonces van a tener deseo, van a buscar, van a decir, ¿ahora qué hago? Realmente uso este ejemplo, en otras ocasiones he usado este ejemplo y les digo, a las personas que iban en el Titanic, el primer día o la primera noche, nadie estaba buscando un salvavidas, nadie estaba buscando un bote en que salvarse porque todo estaba bien. Pero una vez que ese gran barco tuvo ese choque con el gran glacial y el barco se empezó a hundir, y cuando el capitán dijo, el barco se va a hundir en tanto tiempo, en menos de 2 horas, entonces las personas entendieron la severidad de su asunto, y la severidad es que si no agarraban algo en que flotar, iban a perecer, y muchas personas lamentablemente perecieron. Otras personas sí se pudieron subir a botes y el bote les salvó la vida, pero cuando entendieron, entonces desesperadamente andaban buscando a un salvavidas. Si nosotros, la iglesia, nos quedamos callados y no predicamos desde los púlpitos o salimos a las calles a predicar el evangelio, a predicar la paga del pecado es muerte, no lo hacemos para asustar, sino para alertar, para que las personas tengan sed de buscar a Jesucristo y que sepan que el único camino, y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, es el único medio para la salvación. Oh, wow. Sí,
Perdón, Miguel, me parece que se me ha bloqueado algo por aquí. ¿Me oye, verdad? Sí. Sí, sí, sí. Pues ha salido ahí algo que nos ha entorpecido. Es muy interesante lo que estás diciendo, ah, porque sabes algo, en mi experiencia, cuando hablo con los hermanos y estamos en un contexto de estar compartiendo la fe, te das cuenta que la tendencia a la hora de enfocarse para compartir el mensaje del Evangelio no es tanto a la conciencia, sino al intelecto. Ujú, Y creo que eso es un error bien grande porque el problema que tiene el hombre es de carácter moral, no es ujú, de carácter intelectual. El Evangelio da respuesta a una problemática moral, a nosotros que somos pecadores, que somos injustos en relación a la ley moral de Dios. Hemos infringido, como tú decías, ujú, haciendo alusión a la palabra su ley. Y entonces no debemos de estar enfocándonos en estar transmitiendo datos o profecías cumplidas, que entiendo que también eso tiene su lugar, pero que el enfoque fundamental es el corazón de la persona y muy específicamente la conciencia de la persona. Y ahí es donde, como tú nos estás compartiendo de forma muy clara, pues la ley moral se convierte en una herramienta excelente para traer esa conciencia de pecado, esa carga en el corazón, que de alguna manera, entiendo, le facilita el terreno al Espíritu Santo, que es el que usa esta herramienta para hacer lo que realmente solo Él puede hacer, que es traer precisamente convicción de pecado al corazón de aquel al que le estamos transmitiendo el mensaje. Miguel, si yo te preguntara, o si alguien en una conversación te preguntara, Miguel, ¿qué es eso de la Gran Comisión? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es la Gran Comisión? La gran comisión es simplemente no es la gran sugerencia, ¿Eh? es una Comisión. comisión. Amén. Es básicamente un mandato para todo creyente, para todo seguidor de Jesucristo, a ir a compartir las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Él en la cruz? Para proveer un medio para la salvación de este mundo. De hecho, Él en Marcos 1:15 dijo, el reino de Dios se ha acercado, dijo, Amén. empezó su ministerio diciendo, arrepiéntanse y Mm. crean en el Evangelio. Realmente yo le diría a alguien que si usted es creyente y ama a Dios sobre todas las cosas y también ama a su prójimo como a sí mismo, que es el segundo mandamiento más importante, dijo Jesús. Entonces, si realmente amamos a las personas, pues realmente vamos a hacer todo lo posible por compartirles el mensaje del Evangelio, porque sabemos que más de 150,000 personas más, creo que esa es una cantidad ya de hace 20 años, han de ser Antigua. cerca de 200,000 personas que mueren cada día y la mayoría o muchos de ellos o ellas pasan a la eternidad sin conocer a Jesús como Señor y Salvador, pasar la eternidad a estar separados de Dios. Y realmente eh, eh, lo más amoroso que podemos hacer es vencer nuestro temor y compartir nuestra fe. Y les diría esto, la mayoría de la gente no comparte su fe porque tiene temor. ¿Temor a qué? A ser rechazado. Pero la Biblia nos dice que el que fue rechazado fue Jesucristo. Él fue rechazado, escupido, calumniado, finalmente Amén. crucificado y sufrió una muerte terrible por nosotros. A nosotros, cuando nosotros hablamos de Jesús o el Evangelio, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a nuestro Amén. Señor Jesucristo y están rechazando al mensaje de la vida eterna, de salvación, que no puedo entender yo, pastor. Bueno, sí sé cuál es el motivo, pero en mi mente no me entra la capacidad de entender por qué las personas rechazan. Es realmente, así lo pongo de esta manera, es realmente como una persona que se está hundiendo en el Titanic y le digo, mira,
aquí está salvavidas, Salvavidas. y la tenga que convencer, no, mira, el salvavidas está bonito, el salvavidas te va a hacer flotar, te va a salvar la vida. No, sería una locura. Si una persona entiende, por eso, pastor, la ley es importante de entender que somos pecadores. La Biblia dice que todos hemos fallado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Está muy claro. Y eso heredamos desde la caída del hombre que fue en el jardín del Edén con Adán y Eva. Hemos fallado, tenemos la enfermedad del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte para toda la eternidad. La paga del pecado es la muerte, pero las buenas nuevas deben de ser buenas nuevas, que aunque nosotros hemos fallado y nosotros no podemos pagar nuestra fianza, el que pagó la fianza en la cruz fue Jesucristo. Fue una transacción legal donde Él Amén. tomó todos nuestros pecados, y a todo aquel que se arrepienta y confíe en Él como Señor y Salvador puede recibir el regalo de la vida eterna. Aleluya. Así es. Ok. Muy bien. Bueno, pues estamos disfrutando mucho de este espacio con Miguel. Y me gustaría plantearle una pregunta en base a la óptica, a la visión que él puede tener en base al ministerio que está desarrollando y que le permite contactar con muchas iglesias y con creyentes de otras partes del mundo, en el sentido de qué papel, Miguel, piensas que está haciendo, que estamos haciendo la Iglesia de Jesucristo al día de hoy en relación a esa gran encomendación que nuestro Señor Jesucristo nos ha delegado. ¿Piensas que estamos haciendo un buen papel? ¿Piensas que estamos ahí quizás distraídos con otras cosas? No sé, ¿cómo lo ves tú? Creo que la pandemia del COVID de hace un par de años, creo que ha impulsado a la iglesia, ha impulsado a pastores a pensar más en el tema del evangelismo y la gran comisión. De hecho, cuando recién inició todo esto en el 2020 y se cerró todo y estábamos bajo todas estas restricciones, yo pensé, en medio de todo esto, qué gran oportunidad para predicar el evangelio. Y digo esto por este motivo, porque lo que trajo la pandemia inmediatamente aceleró el tema de qué pasa si yo muero, porque empezamos a ver que muchas personas estaban muriendo alrededor del mundo, no solamente acá en los Estados Unidos, sino en toda Europa. Sé que España les pegó muy duro, bastante fuerte el COVID, y toda la gente empezó a pensar en su mortalidad y qué pasa cuando muera. Y lo que sucedió es que yo empecé a salir, como todos, teníamos ciertas horas que podíamos ir a la tienda, al mercado, a poner gasolina, a comprar alimentos. Y en todos los lugares que iba, traía mis tratados, y en todos los lugares que podía. Inclusive había filas en el mercado. A veces llegaba uno a las 6 de la mañana para entrar y ver si podíamos alcanzar leche o agua o algo que pudiéramos alcanzar. Y muchas ocasiones me encontraba hablando con personas y no recuerdo una persona que me dijo, no, no quiero escuchar de tus tonterías o no quiero escuchar de Jesucristo, sino todo lo contrario. Fue una gran oportunidad para poder hablar de estos temas, y realmente no había hielo que romper. El hielo ya estaba roto. ¿Qué va a pasar el día que yo muera? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y era muy sencillo, decía algo muy sencillo como qué horrendo es esto que está pasando, qué triste y lamentablemente ver cómo tantas personas están hospitalizadas y muchas más muriendo. Pero yo le preguntaría a ¿usted qué piensa cuando usted muera? ¿Dónde va a ir? Y era en un instante, no ocupaban ni trataditos ni rompehielos. Y pastor, le comento esto porque creo que esto trajo a muchas iglesias, a pastores, a concientizarse en el tema de la mortalidad. Al final del día, como lo mencioné anteriormente en la entrevista, el tema de Jesucristo es tema de la salvación y de la vida eterna. Es absolutamente todo el propósito que vino Jesucristo en su primer advenimiento, en su primer venida. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la meta. Entonces,
yo creo que a través del Zoom y luego ya que se empezaron a abrir las iglesias, yo creo que los pastores empezaron a tomar conciencia y creo que hoy en general la iglesia está haciendo un mejor trabajo en enfocarse a lo que es importante, que es el evangelio, el evangelismo. Pero pastor, creo que hay mucho más trabajo que hacer dentro de la iglesia. Creo que ya han pasado ahora un año y creo que muchos ahora estamos a nuestra rutina normal y continuamos con las diferentes actividades que se llevan de la iglesia, pero sí vi un cambio como una llamada de atención para la iglesia de ser luz a las naciones, pastor. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Miguel, la experiencia de compartir el evangelio con las personas en la rutina de la vida cotidiana, precisamente tendría que tener ese marco, ¿no? Quiero decir, Jesús compartía su fe, compartía su evangelio, la noticia que él nos vino a dar y que encarnó en su propia persona, lo hacía en el contexto de su vida cotidiana. No había algo organizado y si bien él podría tener un plan, evidentemente, que llevar a cabo y en conexión con la persona del Padre y la dirección del Espíritu Santo, pero tenemos que ser testigos de Jesucristo en el contexto de nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el pasaje que has mencionado, tan conocido, como en un día normal y corriente Jesús se sienta en el pozo, hace calor, tiene sed, y viene una persona con la que normalmente lo normal sería ni siquiera haber hablado con ella por el contexto cultural, por la historia, por el enfrentamiento, por el hecho de que él era un hombre, que era un rabí, que ella era una mujer, pero Jesús rompe esas barreras y en esa dinámica normal, de un día normal en el desarrollo de su vida, él comparte el evangelio, él la conduce hacia su propia persona como figura mesiánica. ¿Piensas que es así como nosotros tendríamos que estar también viviendo la experiencia de ser testigos de Jesucristo, de en nuestra vida cotidiana estar aprovechando, provocando la oportunidad para compartir el evangelio? La palabra dice que prediquemos el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Quiere decir que cualquier día, en cualquier entorno, en cualquier contexto, es una gran oportunidad para predicar las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y creo, hablando de lo que estaba dándole seguimiento a lo que mencioné hace unos minutos, creo que el Señor, creo que Dios permitió esta pandemia como una llamada de atención, como una alarma para las personas, pero también una llamada de atención y un despertar a la iglesia a cumplir con la función de predicar el evangelio, de hacer la obra de evangelista. Y yo creo, pastor, que como cristianos, el evangelismo no debe de ser algo que hacemos para contestar su pregunta, es lo que estoy poniendo mis pensamientos. No es algo que debemos de tomar como este es el mes de evangelismo o este es el sábado de evangelismo. Más bien, si yo le preguntara esto al hermano Ray Comfort, el evangelismo es un estilo de vida, es una manera en que vivimos todos los días. Puedo ir cualquier día al mercado a comprar algo y al cajero o cajera le puedo dar un tratado. Puedo ir al lavado de carro, a que laven mi coche, mi carro, y lo he hecho. Y al señor que me lavó el carro y le voy a dar una propina, también le doy un billete del millón y le digo, ¿usted ha considerado su mortalidad? ¿Usted sabe dónde va a ir cuando muera? Y cualquier día es bueno. Podemos con propósito asignar un día de la semana, un sábado en la tarde,
un viernes en la noche, a ir a ciertos lugares a compartir el evangelio, pero realmente podemos compartir con cualquier persona en cualquier momento. Y sé que estamos ocupados, sé que tenemos muchas responsabilidades en casa y familia y trabajo y todo lo demás, pero creo que lo que nos debe de dar un gran sentido de urgencia es que cada día mueren miles, cientos de miles de personas y no sabemos dónde van a pasar su eternidad. Eso es lo que nos debe de dar un gran sentido de urgencia. Y la palabra dice que en el amor no hay temor, más bien el amor desecha todo temor. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que si uno de sus hijos, pastor, de sus 3 hijos, estuviera en peligro de muerte, en un instante, sin pensar las consecuencias, si vendría un camión o una bala o algo directo a uno de sus hijos, sin pensarla, usted se metería en medio y tomaría esa bala por cualquiera de sus hijos, porque usted ama a sus hijos y en ese momento no está pensando en el temor de lo que le va a pasar a usted. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Por eso regreso todo al primer y el segundo mandamiento. Realmente amamos a las personas y nos interesa a dónde van a pasar la eternidad. Entonces, creo que el amor desecha todo temor y creo que debe ser algo cotidiano, no cotidiano, debe de ser algo, un estilo de vida que hacemos nosotros en nuestra vida diaria, de compartir el evangelio, donde sea posible. Amén, amén. Amén. En el desarrollo de esta conversación que estamos manteniendo, hemos, creo que por lo menos un par de veces hecho alusión a ese pasaje donde Pablo le dice a Timoteo de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y es curioso porque Miguel hace apenas unas semanas compartía la palabra y hacía alusión a este pasaje. Y recuerdo que me llamó mucho la atención al estudiarlo, al prepararlo, a estudiar sobre el aspecto en particular de qué quiere decir, qué quiso decir Pablo con eso de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y es curioso porque se usa, cuando se traduce a tiempo y afuera de tiempo, Miguel, la terminología griega que se usa quiere decir que tenemos que predicar cuando lo vemos oportuno o cuando nos parece inoportuno hacerlo. Entonces es muy interesante porque en base a eso, cualquier momento es oportuno, aunque no nos lo parezca, para compartir el evangelio en base al riesgo en el que están las personas de pasar a la eternidad sin esa salvación tan grande que Jesús pudo estar consiguiendo por medio de su sacrificio por cada uno de nosotros. Miguel, ¿qué lugar piensas que la capacitación debe de ocupar en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes para realmente, bueno, tener esa formación bíblica adecuada a la hora de poder hacer un buen trabajo? No hay un pasaje, no sé hasta qué punto lo podríamos relacionar con esto que te estoy preguntando, pero bueno, creo que de alguna manera lo podríamos hacer. Me parece recordar que es Proverbios 11:3, pero no estoy del todo seguro. Miguel, es ese pasaje donde dice el proverbio que ganar almas es cosa de sabio. Y a mí me gusta decir que necesitamos sabiduría de lo alto para ganar almas. Ganar almas entendiendo ganar almas en el sentido de la colaboración que podemos hacer con el Señor. Realmente la salvación es del Señor y estamos colaborando con Él. Tenemos ese privilegio de poder hacerlo. Pero ¿tú piensas que es importante recibir esa capacitación que se debe de estar implementando desde la pastoral en las iglesias locales para que los creyentes tengan seguridad de cómo abordar a una persona y de cómo realmente transmitir el mensaje y de centrarse en el mensaje, de dar compartir el evangelio de forma integral, sin añadirle, sin quitarle? En definitiva, la síntesis de la pregunta es: ¿hasta qué punto tú consideras que es importante
la capacitación al respecto en las congregaciones? Pastor, es muy importante, pero a la vez es importante capacitarse en cómo compartir el Evangelio, cómo es que Jesucristo compartió el Evangelio, cómo es que el apóstol Pablo y los discípulos compartieron el Evangelio bíblicamente. Es muy importante, pero creo que como iglesia debemos de tener una estrategia y debemos de entender claramente, una persona que sale a evangelizar no va a contender por el evangelio, no va a evangelizar solamente a una persona común y corriente, sino debemos de entender quién está detrás del ateísmo, quién está detrás del evolucionista, y debemos entonces, como soldados de Jesucristo, debemos de entender quién es nuestro enemigo. Como cualquier soldado, lo primero, cualquier ejército, deben de saber quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es triple: es el mundo, la carne y Satanás. Y debemos de entender que esta es una batalla espiritual, no es una batalla de carne y sangre, es una batalla por las almas de las personas. Entonces, antes de que nada, debemos de entender a qué estamos enfrentando. Esto quiere decir, pastor, que la iglesia no solamente se debe de capacitar en cómo compartir el evangelio y hacerlo bíblicamente como usted lo delineó, sino también entender contra quién es la batalla y cómo prepararnos. Y para esto, pues debemos de llevar una vida de oración, debemos de tener un tiempo de oración. Si usted va a ir a compartir el evangelio o cuando salga en la mañana de su casa, no sabe con quién se va a topar ese día, con quién va a tener la oportunidad de compartir, creo que debemos, primeramente nosotros, número uno, de ser salvos nosotros mismos. Si no somos salvos, no debemos de andar tratando de salir a compartir algo que nosotros mismos no vivimos. Entonces debemos de ser salvos. Número dos, debemos de entender quién es nuestro enemigo. Número tres, debemos de prepararnos espiritualmente, porque como lo dijo el apóstol Pablo, esto es una batalla espiritual, no es una batalla de carne y sangre, sino es en las huestes, en las regiones espirituales. Entonces, esto es una batalla espiritual y como tal debemos nosotros de prepararnos. Tenemos la fe, la oración y la palabra de Dios. Son tres cosas importantes que debemos de tener: estar en comunión con el Señor, tener fe, confiar en sus promesas. Jesús dijo: y seguramente yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Ahí en Mateo 28, cuando dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a hacer y obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y al final nos da su garantía, dice: y yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Entonces ahí es donde viene la fe, en confiar y en creer en sus promesas. Y enseguida, número 4, debemos de capacitarnos para saber cómo compartir el evangelio y no crear un falso converso, alguien que crea en sus buenas obras o por su propia bondad, que realmente nunca entiende el evangelio, pero realmente queremos aprender como lo hizo Jesucristo, usando la ley para traer conocimiento de pecado y después preparar a la persona, preparar el corazón de la persona para recibir el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo recuerdo que hace unos días te estuve contactando, te estuve mencionando por teléfono de que teníamos que emplazar precisamente esta entrevista porque teníamos la visita aquí en Jerez, al sur de España, en Andalucía. No sé si has estado en Andalucía en alguna ocasión, pero estamos trabajando por un espacio de 4 años, estamos recibiendo visitas de evangelistas de diferentes partes del mundo, teniendo una formación para un grupo de diferentes iglesias, y realmente hay toda una teología en relación a lo que es el evangelismo, y hay mucho que aprender y hay mucho en lo que uno puede estar mejorando, ¿no? Ahora, evidentemente, es importante tener en cuenta lo que tú estás mencionando, que me parece muy interesante, lo que es la cosmovisión que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que implica el ámbito espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra el hombre. Hay unas bambalinas en toda esta función en la que cada uno de nosotros tenemos un papel. Y es realmente interesante de saber bueno, que en esta batalla
somos más que vencedores en Cristo y Amén. que nos tenemos que sentir realmente honrados de poder estar gestionando, el poder colaborar con Dios en una misión que es suya. Es Dios quien viene a salvar al hombre y que nosotros tenemos realmente un papel que podemos estar para su gloria desempeñando y a veces esa falta de conciencia pues se tiene por la falta de conocimiento, ¿no? Por la falta de instrucción. Miguel, si el día de mañana una persona que no conoce a Cristo empieza a navegar por internet y se encuentra con esta entrevista y tuvieras la oportunidad de compartirle a esa persona de una forma muy concisa, de la forma más clara posible, ¿qué es el mensaje o cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cuál es tu forma más clara, definida de poder transmitir el contenido de ese mensaje? Te diría lo que he compartido con muchas personas. La palabra de Dios nos dice que toda persona está apuntado, toda persona a morir una vez y después al juicio. Juicio. Y esta es una estadística que no falla. 100 de 100 personas mueren. Muere. Amén. 500 de 500, 1000 de 1000. Es la estadística que no falla, es fiel y es al 100%. Cada Amén. persona en un día va a morir y es algo que nadie puede negar. Entonces yo diría a una persona que me encuentro en la calle o alguien que esté viendo esta entrevista, la realidad es que un día vamos a morir. La pregunta es, ¿a dónde va a ir usted? ¿Dónde va a pasar su eternidad? Y no estoy hablando dónde va a pasar su eternidad de acuerdo a sus buenas obras, porque todos podemos hacer buenas obras, pero como lo explica el hermano Ray Comfort, si usted comete un crimen y está frente al juez, y esto es lo que yo le diría a una persona y les he dicho, y está frente al juez, cometió un crimen grave, robó un banco, y el juez le va a dar la sentencia, y la persona dice, pero señor juez, yo he cometido muchas buenas obras, he hecho todas estas cosas, y el señor juez dice, pues qué bueno que ha hecho eso, pero eso no lo deslinda de su culpabilidad de haber cometido este crimen. Por tanto, va a pagar y va a ser sentenciado a 10 años de cárcel o el tiempo que sea. Es decir, que nosotros no podemos con nuestras buenas obras pagar o ganarnos el cielo. Eso lo hizo Jesús. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Él, a través de su sacrificio, pagó nuestra multa, la multa que nosotros no podemos pagar. Entonces, ¿qué debe de hacer usted? Debe de reconocer que es un pecador. ¿Y cómo sabemos que es un pecador? Porque si le pregunto, si lo llevo sobre los mandamientos, va a descubrir, igual que yo, que usted seguramente ha mentido, robado, ha deshonrado a sus padres, seguramente tal vez ha visto con codicia sexual, o le preguntaría, ¿siempre ha puesto a Dios número uno sobre todas las cosas? Es el primer mandamiento. Seguramente va a fallar. Entonces la pregunta es, no, esto es religión, no lo estoy invitando a una iglesia, esto es simplemente una cuestión de vida o muerte. Cuando usted muera, ¿a dónde va a ir? ¿Va a ir al cielo o va a ir al infierno? Y esa sería la propuesta. No hay nada más. No hay que si soy de esta religión o yo creo en la evolución hay una serie de cosas que la pregunta es esta: ¿a dónde va a ir usted? Y me preguntan a veces, ¿y qué pasa con aquellos que están en la selva y nunca han escuchado el evangelio y esto? Y le diría, ¿usted realmente está preocupado por ellos o está haciendo una excusa? Porque en este momento, perdóneme, pero yo estoy hablando con usted. ¿A dónde va a ir usted? Y de ahí sale la conversación y eso me permite pasarlo sobre los mandamientos y entender, como ya lo mencioné varias veces, saber que somos pecadores, hemos pecado en contra de Dios, pero no pecamos, nuestros pecados no solamente son horizontales, son verticales. Cuando uno le miente a alguien o le roba a alguien, sí estamos pecando contra esa persona, pero estamos pecando primeramente en contra de Dios. Amén. Y entender que si muero y paso la eternidad sin Jesucristo como mi Señor y Salvador, voy a pasar una eternidad en el infierno, toda la eternidad. Va a pasar toda la eternidad en el infierno, separado de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde quiere ir usted? Y Jesucristo
lo dijo en Juan, después de Juan 3:16, de tal manera ha amado Dios al mundo que ha enviado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Dijo, no, Dios no ha mandado a su Hijo para condenar al mundo, porque aquellos que ya creen son salvos, pero aquellos que no creen ya están condenados. Y dijo, esta es la condenación. Más adelante dijo, la luz vino al mundo, pero el hombre prefiere sus pecados. Vamos a ser reales. ¿Te gusta tu vida como es? Y esta alarma viene y esta alarma te va a decir que es como una alarma de humo contra el fuego. Si hay fuego, te va a dar la alarma. Y lo que hace la gente, pastor, es que la gente quiere tener el alarma, pero le quitan las baterías para que no los moleste, básicamente. Por eso mucha gente dice, Amén. creo en Dios. Sí, sí, creo en Dios. Sí, creo en Dios. Está bien, pero un Dios que te has hecho en la imagen en tu cabeza. Un Dios que no te va a pedir cuentas. Y como usted lo dijo, pastor, es un tema de moral, es un tema de nuestra vida pecaminosa y al final del día nuestra misión y lo que le comparto a cualquier persona que me pregunte o que le comparte el evangelio es a dónde va a pasar usted la eternidad. Y ese es el tema. Para cualquier persona que esté viendo este video, les animo que consideren, está establecido para toda persona morir una vez, definitivamente, eso es real. Entonces consideren en dónde van a pasar su eternidad. Y Jesucristo no vino a ser una religión, Jesucristo vino para que usted tenga una relación con Él y pueda recibir el regalo de la vida eterna. Ese es el mensaje, pastor. Amén, 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 gloria a Dios. Repasando el libro de pasos del maestro antes de comenzar la entrevista, hay diferentes lugares en el desarrollo de lo que es lo que el libro desarrolla. Hay una parte que se repite, que se plantea o la planteáis como salir de la zona de comodidad. A mí me gustaría que esta entrevista Dios la pudiera usar en aquellos que tengan la oportunidad de oírla, siendo ya creyentes precisamente para eso, ¿no? Para que Dios los pueda motivar a salir de esa zona de comodidad y a tomarse en serio el ministerio de la reconciliación que el Señor nos ha dado a todos, porque además tú sabes perfectamente por experiencia el gozo tan grande que uno tiene cuando uno comparte el mensaje del Evangelio. Es algo que te retroalimenta, es algo que te inspira, que te motiva. Y yo tengo que confesarte algo, Miguel, y es que, bueno, yo tengo por años, estoy trabajando en un ministerio que se llama Proyecto Gran Comisión y una de las fuentes que me motivaron precisamente a iniciar este ministerio sois vosotros, el Living Word, porque realmente creo que hacéis un trabajo estupendo, sois de bendición y mi ministerio va de igual manera en esa misma línea, al nivel en el que yo puedo trabajar, de intentar dar equipación, de intentar dar a la iglesia estímulo, de crear esa conciencia que tenemos que tener, esa sensibilidad en relación al estado en el que se encuentran las personas y a la propia responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Así que quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerte por tu ministerio. Me gustaría tener la oportunidad, transcurrido el tiempo, de volverte, si te parece bien, a tener con nosotros para poder estar tratando otros aspectos de todo lo que tiene que ver con ese ministerio en relación quizás a aspectos del contexto postmodernista en el que nos encontramos, de la sociedad tan secularizada que nos envuelve y todas estas cosas que, bueno, que en este contexto pues no las hemos podido desarrollar. Pero si te parece bien, en otro momento podemos tener el gusto de poder tenerte con nosotros y estar un poco desarrollando esos enfoques que hoy no hemos podido tratar. No sé qué te gustaría poder decir antes de concluir, Miguel. Bueno, pues gracias primeramente, pastor, por la invitación y sí, sería una bendición eh, tomar algunos de esos temas que no tuvimos oportunidad de hablar hoy
y que son muy importantes por el aspecto del mundo en que vivimos, posmodernos, la apologética. La apologética ya es una herramienta separada para poder dar respuestas a aquellos que piden una cuenta acerca de nuestra fe, para poder dar respuestas acertadas a los escépticos, a los ateos, a aquellos que tienen dudas y que tienen preguntas, o aquellos que simplemente no creen en Dios. Entonces creo que esa sería una buena charla y con gusto, pastor, nos podemos poner de acuerdo, y gracias por este espacio. Y pues simplemente igual el llamado es a la iglesia, sí, a los pastores, pero la iglesia, como usted sabe, allí en Mateo capítulo 9, versos 35 al 36 por ahí, Jesús dijo, las mieses muchas, pero pocos son los segadores, pocos son los obreros, así es que dijo, oren al Señor de las mies para que envíe más obreros a los campos. Y esa es la oración de Ray Comfort, esa es mi oración, es la oración de todos los hermanos aquí en Living Waters, que estén orando al Señor de las mies, porque podemos ver que la cosecha es grande y el Señor nos ha dado un mandamiento. Y si realmente Él nos ha dado la gran comisión de ir a compartir las buenas nuevas, de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, de acuerdo a Marcos 16:15, si aman al Señor y a su prójimo, entonces no podemos quedarnos callados, debemos de ir a predicar y a compartir las buenas nuevas del evangelio. Les animo que se equipen, amados hermanos, por allá en España. El pastor tiene ya un ministerio que estoy seguro les va a dar información de cómo comunicarse con él, pero pues hagan lo posible por exaltar a nuestro Señor Jesucristo y por predicar el mensaje del evangelio. Amén. Muy bien, muchas gracias. Pues un abrazo muy fuerte desde España, Miguel. Estamos en contacto y te emplazamos para la próxima ocasión que Dios nos dé la oportunidad de poder estar desarrollando esos temas que hemos mencionado. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Igualmente, pastor. Hasta la próxima. Bendiciones a todos. Adiós, querido. Adiós.